Tengan todos ustedes un excelente y bendito día. Apreciados amigos, continuando con el capítulo de No confusión, no miedo, sobre los orígenes y el materialismo, hoy voy a reflexionar un poco sobre el materialismo desde el punto de vista de la teoría del origen de la vida de Alexander Oparin y la teoría de la evolución de Charles Darwin. Alexander Oparin es un ruso que hizo una teoría de la cual en la página 10 de No confusión, no miedo, les voy a leer un apartado que tiene sobre este tema. Precisamente Alexander Oparin, al concluir su obra sobre esta concepción de la evolución de la materia, dice que en un comienzo el carbono estaba disperso en átomos en la materia de las estrellas y que luego se formaron los hidrocarburos sobre la Tierra. Además dice que los hidrocarburos dieron derivados oxigenados y que luego surgieron las sustancias orgánicas más simples, las cuales en una charca primigenia formaron cuerpos más complejos. Luego dice que aparecieron las proteínas y otras sustancias análogas, formándose así el material de que están constituidos los animales y los vegetales. También dice que este material formó los coacervados, que tuvieron cambios complejos hasta que formaron todo lo vivo en la Tierra. Después, según el científico, apareció la célula y entonces surgieron los organismos unicelulares y luego los pluricelulares. Ahora bien, enseguida, después de leer lo que dice Alexander Oparin, en parte en su conclusión de su obra, voy a compartir lo de Charles Darwin, que habla de la teoría de la evolución sobre el origen de las especies, algo muy breve que está en el libro No confusión, no miedo, en la página 10 también. Al respecto, Charles Darwin, en la introducción de su obra El origen de las especies, dice que las especies se originaron por evolución, o sea, que las especies superiores surgieron de especies inferiores y que este proceso se dio en millones de años. Además, afirma el científico que la selección natural fue el exclusivo medio de modificación de las especies. Pues habla así de la evolución de las especies, que las inferiores surgieron las superiores. Origen del ser humano también, algo de lo que dice Charles Darwin en la teoría de la evolución sobre el origen del ser humano, de nosotros los seres humanos. Este interrogante, lo de saber cuál es nuestro origen, es muy importante para nuestra especie o subespecie, como dijera Charles Darwin. El científico en el capítulo de su obra, en el capítulo 6 de su obra, El origen del hombre, afirma que el hombre proviene de un ser inferior, pues sus observaciones le indicaron que el ser humano había tenido el mismo desarrollo evolutivo biológico de los demás seres vivos. Además, Darwin en las conclusiones del mismo capítulo dice que la vida surgió del mar y que los anfibios o los peces dieron origen a los animales más elevados, mamíferos, aves y reptiles, y que estos dieron origen al hombre, que se originó en el antiguo mundo. Preciosos amigos, entonces, como pueden ver, según Alexander Oparin y Charles Darwin, para ellos la vida se originó en el agua. El agua es muy importante porque Alexander Oparin dice que en una charca primigenia estaban todos los elementos químicos que dieron origen a los animales, a las células, a los animales pluricelulares también, y así se fue formando todo lo que existe, los animales, los vegetales, lo mismo las plantas, todo lo orgánico, todo el mundo. Y también Charles Darwin dice que en el mar surgió todo, de los peces por evolución, luego los animales se formaron en la parte seca y todos los animales superiores hasta el hombre, que también se dio por evolución, y esto en millones de años. Primer punto, la teoría de Alexander Oparin no ha sido comprobada. En el siglo XX se hicieron bastantes experimentos tratando de, en una charca primigenia como lo propone el ruso Alexander Oparin, que se forma la vida. Científicos trataron de hacer vida, pero no han podido hacer vida, apreciados amigos, así con los elementos que él dice.
no ha podido crear un ser vivo, no se ha podido crear. O sea que esta teoría carece de sustento, aunque muchos la creen, muchos de la parte de la académica, de materialistas. En cuanto a la evolución, también, apreciados amigos, pues uno de que el científico se sale por la tangente, dice, bueno, pero ¿cómo un pez dio origen a un caballo, a otro ser, a un león, a un ser humano? ¿O cómo se formó el mico, luego el chimpancé y luego el hombre? No, es que ese proceso se dio en millones de años. En millones de años es la palabra para salirse por la tangente, porque no se puede comprobar a simple vista. O sea que queda como una especie de idealismo creer estas cosas, como creer, porque bueno, no se puede comprobar porque fue en millones de años. Millones de años lleva el hombre sobre la tierra, miles de años, y no ha habido una evolución. Es lo mismo el ser humano con su carne, andando, erectos, trabajando la tierra. Ahora la técnica, pero es el mismo ser humano que aún millones de personas trabajamos la tierra en estos países latinoamericanos, suramericanos, sobre todo, específicamente. Apreciados amigos, entonces las teorías científicas no han sido comprobadas exactamente, pero muchos científicos las creen y se creen materialistas, y hoy en día se creen dioses porque la materia es Dios, porque claro, si de la materia surge todo, el pensamiento y todo, entonces la materia es Dios. Así como Hegel convirtió en Dios las ideas, hoy en día los científicos dicen no, la materia es Dios, y por eso los científicos, algunos son soberbios y orgullosos, pero soberbio y orgullo que fue un poco lacerada, humillada con el COVID-19, porque el COVID-19 humilló la ciencia, acabó con millones de personas y no sabían cómo controlar esto, y incluso no se sabe el origen exactamente de esta enfermedad actualmente. Otra pregunta, así sencillamente hablando, ¿esto es un huevo de gallina? Hay una pregunta del pensamiento que no se ha respondido y no se sabe cómo es. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Y otra cosita para reflexionar: un huevo solamente da un pollito si el gallo pisa la gallina o tiene el esperma o el elemento químico que engendra el óvulo de la gallina. Entonces, ¿cómo surgió estos animales? ¿Cómo se dieron? Un ejemplo, ¿no? ¿Cómo surgió el huevo? ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Aún no se sabe, apreciados amigos, y somos honestos a nivel científico. De todas maneras, la ciencia es muy importante, apreciados amigos. Vivir la existencia es muy importante, como ustedes pueden ver y analizar, vivir la vida, pero llegar al extremo de negar el amor, de negar los sentimientos, de no importarnos la solidaridad, bueno, cuestiones muy importantes que sirven para la convivencia humana, el servicio, la compasión por los demás. Son cuestiones que no se pueden olvidar ni enajenar, y pues ya cada uno es libre de si es netamente materialista o no. No obstante, por la inteligencia que tenemos, hay que llegar a un acuerdo. Y ese ha sido todo el proceso del pensamiento y de la ciencia a lo largo de más de 2000, 3000 años, que es donde se ve el desarrollo del pensamiento y de la ciencia más claramente. Incluso antes ha existido, pero no se ha visto así claramente. Apreciados amigos, entonces hasta aquí pues yo pienso interesante hablar del materialismo. Por ejemplo, del Big Bang, cuando hablábamos, también otra pregunta que no ha podido resolver es ¿quién colocó esa piedra, esa masa que explotó? Apreciados amigos, son interrogantes que deben ponerte a pensar y ponerme a pensar, así te consideres materialista. No debes negar que hay interrogantes que no se han podido resolver, y quizás nunca se resolverán porque trascienden nuestra existencia, nuestra mentalidad, y el mundo es un enigma cada día más. Como dijo un científico colombiano que trabaja en la NASA hace más de 7 años, en el 2021, dijo: es que lo que conocemos en la NASA sobre el espacio es muy poquito aún, no se conoce nada. Apreciados amigos, entonces todo esto da pie para tener millones de interrogantes aún, o de ignorancia del ser humano actual. Se conoce mucho, pero no se puede decir que se conoce del todo, y crear Dios, la materia, pues sería algo como extremo, considero yo. Apreciados amigos, está aquí el tema del materialismo. En el próximo video hablaré de la religión, porque tenemos el primer capítulo
idealismo, materialismo y religión, que son los temas que conforman el tema de los orígenes del primer capítulo de No Confusión, No Miedo. Los invito a compartir este canal de YouTube, a compartir estas reflexiones con las demás personas para que dilucidemos, reflexionemos sobre los temas importantes de hoy, porque estos temas son los que manejan la vida actualmente, lo que es el idealismo, el materialismo y la religión, que viene en el próximo video. Muchas bendiciones, que estén muy bien, muchas gracias, hasta pronto.